Las denominación de origen son un tema, vamos a decir, más técnico. Marca país es un tema más de marketing, por así decirlo, porque la denominación de origen tiene un tema legal y de ciertas características parecidas. Sí, ya sería lo del queso, hay un sonido ahí de fondo, no sé si... Sí, Natalia Quiroga, tenés por favor, si podés mutearte, que está el micrófono conectado. Perdón. El queso gruyère, ¿cómo era? Hay un queso que es el queso azul, que terminaba poniéndole azul. Sí, el queso azul, el Roquefort. Eso, que no podíamos decirle más Roquefort, ¿no? Una cosa así. Sí, a ver, tanto Francia como Italia son los países más desarrollados en ese tema, porque son los que más plata han ganado con el tema de asociación a origen. Claro. Entonces, hay como una gran discusión con respecto a esto. Más allá que hay peleas, que podemos ver en los casos, muy grandes. El pisco es un vocablo peruano, es un lugar de Perú, pero el pisco más conocido del mundo es el chileno. Pisco sour chileno. Entonces, es a veces como está relativo. También está quien lo sabe utilizar. Hasta las multinacionales. Si uno ve las campañas de Coca-Cola, de McDonald's, de todo eso, por su problema de ser multinacionales, se asocian mucho a la marca país. Tal es así que cuando uno viene un mundial de fútbol, las publicidades más nacionalistas pertenecen a las multinacionales. Y en cada país la hacen enfocado así, es decir, no solo es lo que hacen los gobiernos, sino también lo que vamos a ver es cómo las empresas, tanto una pymes utilizan esa herramienta. Por supuesto, no es la única, lo que vos decís es lógico. Hay casos que no te sirve. A ver, depende qué asociación querés hacer a ese origen. También hay asociaciones que son como falsas, en el sentido que se asocian a un origen no siendo del mismo. Si vos cantás determinación para ser inglés o para tal cosa, pero hay una asociación a marca, origen. Lo que pasa es que no es la verdadera de la empresa. Pero comúnmente es utilizado en gran variedad de cosas. Y después está lo que hacen los gobiernos con respecto a la tipo de marca ciudad o diferentes marcas. Y después vienen las grandes peleas. ¿Quién lo maneja? Por ejemplo, está la pelea si lo maneja turismo, si lo maneja exportaciones, si lo maneja comunicaciones. Existe a su vez quién es el para marcarlo porque a veces yo defino una marca de un país y me sirve para el turismo, pero no me sirve para la exportación de productos. Entonces es bastante complejo. Puede interferir también en la exportación de productos la marca país, si la deslindamos, ¿no? A ver, yo digo que interfiere, todos los países tienen un cierto valor de marca, hasta temas técnicos. Todo producto que viene de Colombia, a cualquier lugar del mundo o a la mayoría, casi siempre cuando hay canales selectivos de verificación pasa por canal rojo, verificación obligatoria. Más allá que esté bien la mercadería, la verificación obligatoria complica todo lo que es tramitación. Entonces, esa marca de ese país está perjudicada, porque el que exporta sabe que si tiene, aunque tenga todo bien, aunque tenga todo en regla, tiene que verificar documentación y mercadería siempre, y tal vez de otro país no lo tiene. Es decir, siempre existe un valor de los países con respecto al tema de marca. Eso es como muy común. Yo recuerdo un amigo mío francés que me decía, a las empresas argentinas, las pymes les piden las normas ISO. En Francia no se la piden a nadie. Y a nosotros nos pedían porque éramos de Argentina. Tal cual. Las otras pymes francesas, por ser francesas, nadie les pedía que tuvieran normas ISO. Esto hace que la Argentina tenía que invertir en el proceso de hacer normas ISO y la francesa no. Entonces, hasta en los costos influye determinadamente eso. Y no hablemos del valor subjetivo de una marca. Yo siempre planteo lo mismo. Cuando vos tenés uno no sabe de perfumes y ya tiene el valor subjetivo que si el perfume francés está predispuesto a pagar más. Solamente por lo que... Sí, sí.
Bueno, Roberto, vamos a dar inicio entonces ahora que ya tenemos un conjunto. Había otra reunión formada, pero ya se fueron sumando a esta reunión y vamos a dar inicio a la reunión, al webinar que va a disertar Roberto Occhipinti, que es un especialista en el tema marca país. Estaba comentando que ha trabajado en muchísimas campañas, en este tema que está muy relacionado con el marketing internacional. Desde hace más de 30 años que está trabajando en temas relacionados con la marca de origen o el posicionamiento que le da un producto en la marca de origen o país. Marca país, como explicaba, desde un tipo o concepto muy amplio que implica región, ciudad, comunidad. Así que bueno, los dejo con Roberto y el esquema va a ser escuchar la presentación, que va a durar aproximadamente unos 50 minutos, y posteriormente en el chat pueden ir dejando preguntas para después Roberto las va a responder. Así que arrancamos, Roberto, con la presentación. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad con ustedes. Lo que vamos a ir viendo es todo el tema de marca país. Lo que vamos a tratar de hacer primero es definir marca país. Y lo que vamos a hablar justamente, lo que decía Marcelo, es que es un término amplio. Cuando uno habla de marca país, esto lo hace solamente la nación. No, el tema de marca país es usar factores diferenciales para tres cosas: posicionar y aumentar exportaciones, turismo e inversiones. Pero cuando hablamos del tema de país es un término amplio. ¿Por qué? Podemos hablar de una marca de una ciudad, de una marca de una provincia, de un servicio o de una empresa, siempre y cuando esté asociado esto a un origen. Y acá lo que vamos a ver también cómo las empresas, hasta las pymes, pueden utilizar sus ventajas o sus desventajas con respecto a cómo es el tema de marcas. Primero, bueno, ya habíamos definido qué es marca país. Vamos a hablar qué son los casos de marca país, la ventaja que tiene para las empresas, cómo venden las empresas por marca, la marca de provincia o de lugares, y cómo exportar por medio de la marca, y el tema de casos. La definición justamente ya es lo que habíamos hablado, y la definición ya empieza con un primer gran problema. ¿Quién maneja? Después lo vamos a ver quién maneja la marca, qué sector lo va a manejar, o cómo hace la amplitud para poder manejarlo. Existen diferentes tipos de marca y existen diferencias que uno tiene que reconocer. Por ejemplo, cuando hablamos de marca país estamos hablando de una estrategia que se hace. Hay una estrategia que determina una forma para poder promocionar. Diferentes a la imagen de un país. La imagen de un país es lo que uno percibe de una nación. Es decir, o de un lugar, o de una comarca, donde hay una percepción, más allá de que haya o no una estrategia. Y el otro tema es la identidad nacional. La identidad nacional es un tema mucho más profundo que el de marca país, porque no es un tema promocional, sino es un tema que entran en juego los valores que tiene una nación con respecto a qué es como nación. Por eso hablo de la diferencia, porque muchas veces se confunde estos tres términos, y la marca país es algo muy puntual, es un tema que sirve para el tema de promoción. Es decir, no crea una identidad nacional. No cabe duda que se va a surgir o va a extraer de lo que tiene que ver con la imagen del país y con la identidad nacional. El otro tema es, existen lo que se llama denominaciones de origen. Ustedes habrán pedido sobre todo sobre el tema del vino. Nosotros trabajamos una que fue la de denominación de origen del salame de Tandil. Pero la denominación de origen no es una marca país o una marca de origen, sino que es algo todavía mayor, porque lleva todo un tema de certificación de procesos y diferentes variantes que una marca país puede o no tenerlo. El otro tema es cómo evitar los males que puede tener una marca. El primer mal que siempre se habla con respecto a marca país es que se habla mucho y es difícil determinar estrategia. Y esto se ve en muchísimos casos, donde se habla pero no hay una estrategia. Probablemente el mal más conocido es cuando se habla de marca país y dice, va a haber un logo de la ciudad, de la provincia, y el logo es como la frutilla del postre. Tiene que existir un logo a partir de que existe una estrategia primero. El logo de por sí es solamente un logo.
Y esto también es un tema bastante problemático. Y se ven los equipos de trabajo de marca. Uno a veces va a ver un equipo de trabajo en un cierto lugar y hay una preponderancia de diseñadores. Entonces se va a encontrar que esa marca tiene muy fuerte todo lo que tenga que ver con diseño, uso de logo. Pero nada sobre el tema de las empresas, cómo lo van a utilizar, la responsabilidad legal, no lo determinan. Si fueran abogados será al revés. Es decir, hay algo que entender, un mal evitar, es que la estrategia de marca país por esencia es interdisciplinaria. Entonces, al ser interdisciplinaria, necesita un poco todo de diferentes áreas y no ser solamente un área quien la realice. El otro tema, más que un problema, es quién determina la marca país, si hubiera una marca de ciudad o de país. En el caso de ser algo público, si la ejecución pertenece solamente al Estado, si es un ente privado, si es un ente mixto. Y acá no hay algo que esté bien o mal, sino que tenemos opciones y variantes que han caminado una u otra. Doy un ejemplo puntual. En el caso de Colombia, el Café de Colombia lo creó la Federación de Cafeteros de Colombia y ha caminado muy bien, solamente un sector. El Comité Colbert en Francia manejó el tema de marca de Francia y son las empresas del glamour francés las que integran. Es decir, y hay casos que manejó el Estado y funcionó bien, hay lugares de un mixto y funcionó bien, y hay cosas que han presionado de uno u otro y han salido mal. Es decir, creo que el tema de quién lo ejecuta o el tema de control no es sinónimo que vaya bien o mal, pero es una decisión a tomar. Después yo pongo que las marcas no son eternas, y hablo del tema de las motos. Muchos de ustedes son chicos jóvenes y no recuerdan, pero las motos eran sinónimo de Inglaterra. Hoy por hoy, las motos son sinónimos de Japón. Significa que las marcas también se pueden perder en el tiempo. La otra vez, uno trabajando por Entre Ríos, los carnavales Entre Ríos son muy fuertes, el de Gualeguaychú, el de Concordia. Pero anteriormente el carnaval más fuerte siempre fue Corrientes. Lo que pasa es que luego la estrategia de uno ha desplazado. Es decir, que yo tenga una marca y una estrategia no me va a perdurar para siempre como ninguna marca. Las marcas tienen ciclos y también necesitan de un proceso con respecto a cómo poder manejarlas o qué poder hacer. El otro tema que voy a hablarles es, bueno, ¿quién aplica marca país o en qué lugar se puede aplicar? Me gusta mucho hablar sobre casos. ¿Por qué? Porque me parece que es la bajada a tierra con respecto a estos temas. Uno habla de las multinacionales y dice, no, las multinacionales seguro que no trabajan marca país. Y no, no es así. Probablemente trabajan muy fuertemente. Es como pasa a veces, si uno ve las campañas más fuertes de ecología son de las petroleras o las que más plata invierten. Y acá también pasa lo mismo. Solamente analizando, por ejemplo, los comités olímpicos de las diferentes naciones, las selecciones de las diferentes naciones, van a ver que muchas son auspiciadas por Coca-Cola del país. ¿Por qué? Porque como tiene un tema multinacional, buscan asociarse en cada lugar a ese país. En Coca-Cola hay un caso hasta muy interesante. Para el Mundial de Sudáfrica había una publicidad como de un grupo argentino en un micro que hacían que los africanos alentaran por Argentina. Esa misma publicidad fue hecha en Paraguay, donde el micro era paraguayo que enseñaban a los africanos a alentar por Paraguay, y en México por los mexicanos. Es decir, tenían muy en claro que en cada uno tenían que ser sinónimos de ese país y les servía esa asociación a la marca país. En el caso de Toyota Ford, no cabe duda, uno puede hablar de su origen japonés o americano, pero cuando venden en Argentina, por ejemplo, se asocian al campo. ¿Por qué? Porque la forma de vender es asociarse al campo y hacer, hablan de la raza fuerte, porque es la necesidad que necesita esa marca para poder vender. Y esto se ve permanentemente, es decir, uno ve que tiene McDonald's, va a tener el McCafé que tiene medialunas que en otro lado no lo tiene, es decir, hay siempre una adaptación y el buscar ser parte de sobre las multinacionales. Esto es muy común en este tipo de asociación. El tema de las grandes empresas o de empresas también. Café de Colombia probablemente sea un ícono para Latinoamérica. ¿Por qué?
porque Café de Colombia pudo vencer todo el problema que a veces hay con la marca de Colombia, o los problemas que tiene Colombia con narcotráfico, diferentes variantes, pero cuando se habla de café, es el café sinónimo. Yo recuerdo hace muchos años para el gobierno colombiano, que estaba preparándose acá para entrar Juan Valdés, que le voy a explicar quién es, hicimos un estudio y el 70% cuando se preguntaba en Argentina cuál era el mejor café del mundo, votaron el café colombiano. Cuando en Argentina, gran porcentaje del café que se consume es brasilero, pero es como una marca símbolo. Una marca que se creó a través de un personaje que se llamó Juan Valdés. Este personaje, acompañado por su mula, que lo acompaña a todos lados, imagínense el peso que tuvo en la historia, que cuando en Estados Unidos se votó los personajes de productos más conocidos, salió segundo, después del muñequito de Quaker, salió Juan Valdés Colombia, pero con un proceso de inversión muy grande. Hay una película de Jim Carrey que se llama Todopoderoso, donde Jim Carrey tiene el poder de Dios, una película de humor, y en un momento dice, bueno, puedes pedir lo que quieras, y pide el mejor café del mundo. Y aparece Juan Valdés y le da una taza de café. Por esos 15, 20 segundos, Café de Colombia pagó más de 15 millones de dólares. Pero fue un relanzamiento con respecto al tema de la marca. En el tema universitario, hay un gran nombre de las universidades argentinas en general. Y la Universidad de Palermo, ¿qué hizo? En muchos países conocían el nombre de la Universidad Argentina o del académico argentino. Entonces empezaron a hacer campañas especialmente en Fox y en algunos canales de llegada latinoamericana, como la Universidad de la Argentina. Y utilizaron la marca argentina para entrar. Tal es así que muchos de los posgrados, el 80% del alumnado es de Colombia, de Ecuador, de todos estos países, que se utilizó la marca argentina, la utilizó la universidad para captarlos hacia ellos. Porque se conocía la universidad, pero no conocía la universidad. Después venían acá, algunos eligieron otra universidad, pero lograron un número muy fuerte. Bueno, YPF no cabe duda que es una de las empresas que más trabaja con el tema de asociación al origen. Pero uno lo que puede llegar a pensar cuando ve esto es, perfecto, pero esto es para grandes empresas. Y no necesariamente solamente para empresas, sino hay pequeñas y medianas empresas que viven con el tema de marca país. Un fenómeno muy fuerte son los restaurantes argentinos en el extranjero. Los restaurantes argentinos en el extranjero venden a través de asociarse a la Argentina. Y en muchos de esos ni siquiera son carne argentina, es corte argentino. Pero existe una identificación del producto argentino, y tal es así que también sirve para meter otro tipo de productos como el vino, el dulce de leche u otros productos que, a partir de que la gente va al restaurante argentino, tiene la posibilidad de hacer esto. Después, un tema son qué ventajas tiene para la empresa estar asociado a un origen. Una de las ventajas que van a tener es, existen productos que solamente por el origen ya tienen un valor subjetivo mayor. Las pastas italianas, los perfumes franceses, uno ya está predispuesto a pagar más, o la carne argentina. Y el tema del escocés es un tema creo que es un tema increíble, porque es probablemente el único producto que en muchos países, en vez de llamarse whisky, se llama tomarse un escocés. Es decir, ya el origen es tan fuerte que reemplazó el tema del nombre. Como en su momento la plasticola reemplazó el tema de la goma a pegar, o el boligoma también la goma a pegar. Acá el escocés reemplazó hasta la palabra whisky por la fuerza que tiene. Hay marcas que también hay una sinergia entre la marca y el origen. ¿Qué significa esto? Alemania le da fuerza tener internamente a Mercedes-Benz, y a Mercedes-Benz le da fuerza el pertenecer a Alemania. Yo doy un ejemplo. Una vez hice un estudio de mercado donde en Estados Unidos a gente que compraba Honda Civic 0 kilómetros le ofrecían de dónde quería el Honda Civic. Es decir, estamos hablando de una persona, un mismo nivel adquisitivo, que le gustan los autos japoneses, y le ofrecían si quería un Honda Civic fabricado en Estados Unidos, fabricado en Alemania o fabricado en Japón.
y el que recibió más del 50% fueron fabricados en Alemania, cuando la empresa es japonesa. Pero la gente tenía el valor subjetivo que si el Civic japonés era construido en Alemania, era mejor todavía. Entonces ahí vemos que hasta qué valor subjetivo tiene el tema de la marca. En el caso de las empresas, el tener marca, el haber una marca de origen, da un valor sin tener que construirla. Por ejemplo, los muebles italianos tienen un valor más caro sin que la marca del mueble sea conocida. ¿Por qué? Porque es diseño italiano y es mueble italiano. Es decir, cuando yo tengo una buena marca de origen, puedo disfrutar de la ventaja de ser una marca sin el costo de tener que determinarlo. Y a su vez, algo que es lo más importante, siempre se habla de cómo agregamos valor o cómo determinamos mayor valor a algo. Y el origen es un valor agregado al producto. Hay una predisposición y un valor subjetivo a pagar más por determinados orígenes. Hay un técnico inglés que decía algo que es muy interesante. Él planteaba que jamás los países desarrollados le van a enseñar marca país a los subdesarrollados porque perderían fuerza en su economía. Es decir, y uno se pone a pensar, se conoce de dónde son los pullovers, pero no de dónde vino la lana. Vamos al caso del chocolate, se habla del chocolate suizo, el chocolate belga, pero nadie habla de dónde viene el cacao. ¿Por qué? Y porque el valor agregado se lo lleva el más desarrollado. Entonces hay toda hasta una teoría de esto planteada por técnicos de países desarrollados, no de países en vía de desarrollo. Lo que justamente planteaba que hay factores diferenciales que dan el origen, que hablaba en Francia, un muy amigo que me decía siempre, a las pymes francesas no les piden normasillo, y a las argentinas sí. Esto aumenta el costo de los argentinas. ¿Pero por qué? Y porque somos franceses, no nos piden, me decía. Y es real. O las colombianas, que yo también te había planteado entrar a la clase, todo producto que se exporta de Colombia, cuando hay canales selectivos, comúnmente van a canal rojo, es decir, verificación de documentación y de mercadería. Si bien puede estar todo bien, ya es una complicación más permanentemente. Y esto no cabe duda que va en contra de la mercadería colombiana. Estamos hablando de mercadería que puede estar bien, porque hay otras que no van verificaciones obligatorias, que van siempre. Y lo más importante, cuando existe un concepto de marca, existe un valor subjetivo, una predisposición a querer pagar, a poder pagar más. Pero entonces uno dice, bueno, acá es una panacea. No, nada es una panacea. Y todos tienen también sus problemas o sus contras. Una desventaja que tiene la marca es el genérico. El genérico es que cuando una empresa tiene un problema con un proveedor de otro país, no habla de la empresa de otro país, sino que dice, me estafó un argentino, un belga o de tal lugar. Esa connotación lo lleva a todos. Por eso es tan importante quién utiliza la marca, todo eso, porque tiene su ventaja, pero también tiene su repercusión. La repercusión negativa le suma a todos, o los perjudica, mejor dicho, a todos. Lo que justamente hablaba de las condiciones para crear un vínculo con el origen válido, es difícil que yo pueda armar un té inglés de origen de Argentina. Actualmente hoy la profesora me preguntaba, pero no para todos los productos sirve, y probablemente no. Es decir, el té inglés va a convenir asociarlo a Inglaterra, no a Argentina o al país que sea. El caso de la Civi es un caso especial. Yo comentaba que la gente prefiere ser fabricado en Alemania y no en Japón. Lo importante de todo esto es que estas ventajas diferenciales sirvan para la venta. Es decir, el tema de la carne argentina es una punta de lanza en los restaurantes argentinos para posicionar diferentes productos. A nosotros nos conocen no por muchas cosas diferenciales, pero esas cosas diferenciales muchas veces sirven para promocionar productos argentinos. Hay algo que les quiero comentar. Muchas veces lo que es diferencial para un país no sirve para otro. Yo doy un ejemplo. Yo trabajé en República Dominicana. República Dominicana, de los 100 mejores jugadores de béisbol de Estados Unidos, 40 son dominicanos.
cualquier campaña de República Dominicana con los jugadores de béisbol anda muy bien. Esa misma campaña hecha en Argentina, pongámosle, hoy no están, con la pandemia no hay un tema de eventos ni nada por el estilo, pero hecha en Argentina no tendría éxito porque nosotros no vemos béisbol. Es decir, a veces los factores diferenciales hay que interpretar para qué lugar son diferentes a uno o a otro. Y esto también tiene que ver porque las percepciones son diferentes. La marca país es como una foto aérea. Cada vez que yo me voy alejando, es menos lo que se ve. Doy un ejemplo puntual. Muchas veces se habla de la soberbia de los argentinos en los países vecinos. Hay chistes en todos los países vecinos con respecto a eso. Cuando uno llega a países de Europa, eso ya no es tan conocido. Y cuando eso va a países asiáticos, somos un país exótico para ellos. Es decir, a veces un mismo producto, una misma origen, tiene connotaciones diferentes para un lugar o para otro. También para diferentes tipos de edades. Yo recuerdo hace muchos años hicimos una encuesta de marca país y nos llamaba la atención, en ese momento era el furor de Soda Stereo en Latinoamérica, asociar a Argentina a los chicos jóvenes con Soda Stereo. ¿Por qué? Y porque era un boom gigante en toda Latinoamérica. Entonces para ellos la Argentina era esa música. Entonces probablemente un producto que se quería asociar para ese marco o para ese target de edad, y sí, Soda Stereo hubiese sido un producto, un tema diferencial. Más allá de que existen otros que son posicionados permanentemente. El tango argentino siempre tiene un posicionamiento como muy fuerte de. Cuando uno hablaba de cómo puede vender, o el tema de las marcas, el caso del restaurante argentino es una oportunidad muy grande, porque es como la proa de un barco que me permite meter otros productos. Los restaurantes argentinos han permitido meter el vino, el dulce de leche, diferentes productos que se pueden vender en estos lugares. Yo me acuerdo, Miguel, que soy viejo, hace muchos años hicimos una venta, eran como unos DVD que eran de información, hoy por hoy eso no se ve, ni se utilizan, pues todo se baja por internet, sobre el tema del tango. Se vendieron en Estados Unidos y en México en casas especializadas, en ese momento había que vendían todo este tipo de información digital, y se hizo la misma venta en los restaurantes. El porcentaje de venta tan superior que tuvieron los restaurantes sobre el lugar de venta específico del lugar fue gigante. ¿Por qué? Porque en el restaurante argentino existía una predisposición del uso de la mercadería argentina. Esto pasa no solo en Argentina, en el mundo. Yo me acuerdo, hay una cadena de restaurante en China, perdón, de Estados Unidos, China, que vende una cerveza que es realmente horrible, pero esa cerveza solamente se vende en los restaurantes chinos. ¿Por qué? Y porque siempre un tipo dice, bueno, ya que está, tomamos cerveza china. Esa cerveza fuera de ahí no es invendible. Pero en ese lugar tiene una aceptación con respecto a esto. El tema de las pymes también está el poderse sumar en la estrategia de la marca país, es decir, no solo generarla, sino a veces poder sumarse con respecto a este tipo de eventos, que a veces son hasta básicas. Yo recuerdo haber ido por trabajo, hicimos una campaña con Zanetti al Inter en Milán, y había un señor que vendía churros argentinos. Tenía una máquina que era más vieja, de churrera, que la vendía ahí en el estadio. Me acerco y era un italiano que había venido acá, compró una máquina de churros y vendía cada churro 4 euros. Yo no podía creer. Es decir, me dice, ¿vendés? Me dice, unos 100, 200. Yo tipo era 500 euros, solamente porque la connotación de argentino, en ese momento del Inter todavía no se había retirado Zanetti, era el capitano del equipo, era muy fuerte y el tipo lo aprovechaba para su negocio. Y después hay acciones propias utilizando, por ejemplo, digo, en el Estado argentino, hacia afuera, sea gubernamental, no gubernamental, y una pareja de tango es una atracción siempre. Cada vez más complicado porque la gente conoce más del tema, pero es una atracción, es decir, es como hija de Argentina que siempre trae éxito.
El otro tema de que uno puede empezar a ver o comprender es, solamente podemos hablar de marca país, no. Podemos hablar de la marca de una provincia, el caso de los vinos de Mendoza. Más allá que el tema del vino, hoy por hoy, casi siempre el tema marca país comenzó en el mundo con las bebidas alcohólicas. El champán francés, los vinos italianos, los vinos españoles. Y hoy por hoy en Argentina el tema del vino es muy fuerte. Tenemos connotaciones de los vinos de Mendoza, pero por ejemplo, los vinos que dicen Patagonia tienen un peso muy fuerte en el mercado por decir Patagonia. Se hizo un estudio recientemente sobre las 3 palabras que los extranjeros más conocen de la Argentina. Esto no significa que sean las mejores o no las mejores. Una es Patagonia, otra es Buenos Aires, y la tercera es La Pampa. Pero no La Pampa como provincia, sino la gran dimensión de llanura. Y esto hace de que son temas a aprovechar, es decir, el tema de las regiones. Hay regiones aquí que tienen un condimento de producto y de asociación muy fuerte. También hay que entender que uno la marca no solo la tiene que crear, sino que tiene que estar acorde con lo local. Yo doy el ejemplo del norte. Todo argentino que es del norte es orgulloso de ser del norte de la Argentina. Pero si nos ponemos a ver geográficamente, ¿dónde es el norte de la Argentina? Es un país de Sudamérica, del sur de Sudamérica. Pero sería imposible cambiar la palabra norte argentino porque hay una revolución si al norteño le sacan esa connotación que es su orgullo. Por eso tampoco las marcas pueden ir en contra de principios que ya están establecidos, que tienen que ver con ese tipo de cultura. Después hay lugares marcas que están asociados a cierto tipo de target económico. Cariló es costa premium. ¿Qué significa esto? Es una costa de un poder adquisitivo alto, y no solo para el que va de vacaciones, sino para las empresas. La mayoría de las campañas de 4x4, de camionetas grandes o de productos caros, se promueven en Cariló. ¿Por qué? Porque es el target que esas personas buscan para ese tipo de producto. Es decir, también se da este fenómeno, que también va rotando. Si como hablamos de carnaval, hablamos de Carnaval Corriente, hablamos de Boichú, probablemente el de Concordia esté empezando a crecer, hasta pueda superar a los otros. Existe siempre un movimiento, y las ciudades tienen una asociación a. También existen las comarcas. Las comarcas cuando ya no es una ciudad, sino que abarca diferentes lugares, como es el Valle de Uco. También existe comarcas que abarcan varios países. Cuando se habla de los países aztecas o de los mayas, que hay un recorrido turístico, es un tema de comarca. También existe a veces la asociación a una ciudad. El salame de Tandil tiene el tema de denominación de origen, y es un tema fuerte de marca, donde también hay una gran inteligencia. Ahí nosotros trabajamos con ese tema, que tuvo que ver mucho una empresa local, que es Cagnoli, porque en Argentina el tema del salame se lo discuten entre Tandil, Mercedes, Carlotas en Córdoba, hay varios lugares. Pero Tandil lo madrugó a todo, por así decirlo, y sacó la denominación. Entonces, los que lo sacan ahora van a ser segundo de lugar. Pero es un tema que no es inventado acá. Cuando hablamos de ejemplos internacionales, en Italia la asociación a comarcas y lugares por producto es muy fuerte. Se trabaja, los consorcios y cooperativas italianos son asociados a un origen y a determinados productos, y hacen campañas asociadas a ese producto. Hay algo que yo siempre planteo con respecto al tema de marcas, es la marca de los italianos lograron un gran peso y una gran parte de vender por esta asociación que hicieron a los pequeños orígenes. Eso no significa que sí o sí esa fórmula funcione. En su momento en Argentina los consorcios cooperativas de exportaciones eran demasiado lo legal
y no cómo vender, y no funcionaron de entrada, pues se cambió el nombre, pero todo esto tiene que ver con que hay muchos países en el mundo que trabajan en esta asociación. El otro está cómo se hace esta marca. Se puede hacer en forma grupal, puede ser en forma individual. Hay empresas que determinan un origen porque les sirve a ellos el tema de origen. Y hay un tema fundamental, esta estrategia tiene que estar estar acorde al mercado y al producto o servicio que quiero ofrecer, y al target de edad que en este lugar tengo. ¿Por qué? Y porque hay ciertos tipos de diferenciales que pueden tener lugar que no me sirven para ese tipo de mercado. Entonces es un tema como muy fuerte a estudiar o a determinar con respecto a esto. El otro tema que hablamos, cómo se preparan las empresas un marca país. Lo primero que siempre se presenta es la elección del mercado. Y elegir qué producto es adecuado para un tema de asociarlo a un origen. No todo producto nos sirve para poder asociarlo a un origen. Y hay detalles de adecuación de productos al país, hasta el tema de idioma. El tema idiomático, el tema de marcas es, diría, vital. Yo recuerdo, había una campaña de Inster, una compañía aérea, que sacó unos viajes con los asientos eran en aviones en asiento de cuero. Las traducciones las hacían americanos que hablaban español y la propaganda o la campaña se basó en viaje en cuero. Y el viaje en cuero para el latino tiene otra connotación. El viaje en cuero para el latino significa viaje sin camiseta. Pero para el americano esto no significaba nada. Y esto es un tema como importante a tener en cuenta. Entonces es un tema que uno tiene que tener como fuerte a poder ver cómo desarrollarlo. Había un auto en Estados Unidos que la marca era Nova, pero en inglés no significa nada, y en Puerto Rico era el auto Nova. Esto es muy común. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estudiar en Japón, y cuando estudiamos un tema de marketing nos habían dicho de un banco que se llamaba Banco Tomate. Y a mí me dio gracia cuando el profesor lo dijo, y me dijo, ¿por qué me daba gracia? Y yo le digo, lo que pasa es que en Argentina, cuando algo va mal, te dicen, te vas para el lado de los tomates, y tenés la cuenta, el Banco Tomate, tal vez para los argentinos no iba. Y esto, ojo, que también tiene que ver hasta con los colores. Los autos fúnebres en Argentina comúnmente son de colores oscuros. En Latinoamérica son blancos, sobre todo en Centroamérica. O el amarillo en muchos países es sinónimo de mala suerte. Entonces, este tipo de determinaciones tiene que haber. Lo que hablamos, justamente, de terminar el destino, de lo que ya hemos hablado, que la marca país tiene que ver como una foto aérea que uno determina, y depende de dónde la saque, se va a ver de diferente manera. Los países vecinos tienen mayor cercanía y más conocimiento de lo que es Argentina. También, ojo, los vecinos tienen mucho que ver de dónde. Por ejemplo, los vecinos de Chile van a tener más conocimiento de las provincias vecinas a ellos, mientras que los uruguayos van a tener más conocimiento, sobre todo sobre Entre Ríos. Y para algunos pasamos a ser hasta un país exótico. A veces uno piensa, Argentina no es un país exótico. Para nosotros, para muchos países asiáticos, somos un país de características exóticas. Y esto es un tema de poder a variar. Pero hay algo que es importante. Más allá que yo puedo tener mi producto, hay que saber adecuar este producto, por más que sea asociado a un origen, al gusto local. La comida mexicana en Estados Unidos o en Argentina no es lo mismo que la comida mexicana. ¿Por qué? Y porque el picante mexicano es mucho más fuerte. Pero esta cultura fracasaría. Si uno tuvo la oportunidad en los restaurantes argentinos en México, tienen un chimichurri, el común nuestro, pero el que más le gusta a ellos es uno que tiene totalmente picante, y que no es que consumimos nosotros. Pero si al mexicano no le da la carne con esa posibilidad,
no la consumiría, y eso es un tema tal vez importante. Después hablamos de cómo exportar, dónde uno puede determinar informaciones, es decir, información a obtener en diferentes organismos, y también saber qué comunicar. Por ejemplo, en el caso de China, yo recuerdo una delegación argentina que tuvieron un problema porque no incluyeron Hong Kong dentro del mapa que tenían de China y no le dejaron entrar a la folletería. O por ejemplo, el caso de Cruz Malta, había cierta connotación en los países árabes de catolicismo y la tuvieron que cambiar el símbolo para poder exportar a estos países. Así que estos son temas como importantes a poder desarrollar. Le dejé al final probablemente lo más importante o lo que más le puede llamar la atención, que son los casos. Muchos de estos casos que les voy a nombrar, bueno, tuve la oportunidad de trabajarlos, entonces lo puedo hablar desde el punto de vista profesional o de haber trabajado. Uno es el tema del vino bebida nacional. El vino bebida nacional sale en un momento donde el vino tiene una gran caída año tras año sobre la cerveza. Entonces se crea el tema de que el vino es el concepto de la bebida nacional. Bueno, nosotros como agencia hicimos la estrategia realmente del tema y también hicimos el tema del logo. Algo que es interesante, por lo menos para como nota color, a veces los logos no solo tienen que estar acorde a gustos o creatividades, sino también acordes a políticas y a empresas. Yo recuerdo que cuando tuvimos una reunión con el sector, la gente del Tetabrí dijo, no se le va a ocurrir un diseño con botellas, ¿no? Nosotros somos más del 50% del mercado en Argentina y no vamos a usar un logo de vida nacional que tenga botellas. Después, el vino, hay una gran separación entre bodegas que trabajan vino de mesa y vino fino. Entonces, este tipo de producto o este tipo de cosas determina, a ver, hay una gran rivalidad, por eso si uno ve el logo, van a ver que son 5 uvas que representan los continentes y están enmarcadas en una mancha que no se sabe si es de un vaso o de una copa. ¿Para qué? Para poder abarcar a todos. El tema del Salame Tandil, justamente estuvimos hablando, el Salame Tandil fue una estrategia muy fuertemente acompañada por una empresa muy fuerte del lugar, que es Cañoli, y que permitió a Tandil posicionarse con respecto a este tema. Nosotros ahí, bueno, tuvimos que trabajar, pero creo que lograron posicionarse contra la competencia de ellos. Un tema interesante, ahí no tuvimos que ver, pero muy interesante, yo había hablado, es el tema del pisco. Creo que antes de la clase estábamos nombrándolo en la charla informal. El pisco es un vocablo peruano, es un puerto de Perú, pero el que más se conoce en el mundo es el pisco chileno. Y miren esto, hace muchos años el conjunto Maná fue a tocar a Chile, y cuando terminó el recital, ustedes saben que los conjuntos hablan maravilla de ese lugar, o que es el mejor, no tuvieron peor idea de decir, estamos felices de estar en el país del origen del pisco. Esto llegó a Perú. Había manifestaciones que no quería que vaya Maná, salían solicitados en los diarios. ¿Por qué? Y porque es un sentimiento muy arraigado del tema del pisco, tal es así que después Perú creó el tema del pisco como vida nacional y diferentes tipos de variantes. El otro tema es la estación de metro de París. En la estación de metro de París hay una estación que se llama Argentina. Es una estación, la de la línea 1, que es una antes del Arco del Triunfo, donde Argentina tiene la ventaja que es el único país que tiene una estación con su nombre. Se hizo, bueno, entonces había que determinar esta estación como ícono o marca de Argentina. Bueno, la agencia nuestra ganó el concurso internacional ese de la estación de metro de París, Argentina, donde miren lo difícil que es. ¿Qué representa la Argentina? Le cuento esto porque es un tema técnico interesante. Es mentira que si yo pongo algo de la Mesopotamia y pongo las cataratas,
la gente de Corrientes y Misión y Entre Ríos van a estar contentos. Cada uno quiere de cada uno, entonces, y teníamos poco espacio. Nosotros en la propuesta lo que presentamos fueron lo declarado a nivel cultural, a nivel mundial, es decir, el patrimonio de la humanidad, para que no exista esta discusión. Con todo un tema técnico que a veces es interesante. Las fotos que existen en los paneles que se realizaron, y todo eso que se realizó, si los derechos no solo de la persona, que se tienen que firmar derechos, todo variante, sino que hay derechos de fotógrafos. Por eso está recomendable, después de ciertos años, si uno saca del Archivo General de la Nación, esas fotos pasan a ser patrimonio de la Nación, entonces no hay pago de derechos. Y por ejemplo, recuerdo la foto de ballenas, justamente el fotógrafo que nos vendió la foto, digamos, los derechos, murió. Un accidente bastante conocido, salió a la noche a ver, chocaron con una ballena. Y nosotros decidimos cambiar la foto, porque van a venir ahora vamos a decir, los sucesores y pueden hacer lío. Por suerte lo hicimos, pues después le hicieron lío a la provincia de Chubut, tuvo toda una grande discusión con los derechos. Nosotros compramos otra foto. Porque también el tema, mire lo que es el tema legal, ustedes que están en todo el tema. A ver, el tema de marcas y el tema de derechos sobre las marcas es diferente. Hay un derecho mundial, el derecho argentino, y hay uno que es más que el derecho mundial, o protege más al autor, que es el derecho francés. Como la estación estaba en París, caía la ley francesa. Entonces teníamos que tener 1000 autorizaciones, 1000 convenios de firma. Dentro de eso tuvimos la oportunidad de que, bueno, uno de los paneles está la foto de Mafalda. Y también algo curioso de Argentina, como hablamos, ¿nos conocen o no nos conocen? Yo recuerdo cuando hicimos los paneles, bueno, ganamos el curso, todo, hubo una objeción de Francia, del Metro de París, que nos dijeron, muy lindos los paneles, pero tiene que haber un mapa mundial y dónde está la Argentina, porque la gente de Francia no sabe dónde queda Argentina. Y para nosotros, como argentinos, era obvio que iban a saber dónde estábamos, no sabían. Cada foto tiene un panel con respecto a esto, porque para lo que a nosotros es obvio, para ellos no lo era. Como una nota a color es que durante 4 o 5 meses estuvimos viajando a Francia para el tema del diseño, toda variante, y los franceses son muy cerrados con respecto a lo técnico, teníamos que hablar en francés, yo no hablo en francés, sino teníamos que ir con un traductor en francés, todo. Cuando se termina la obra, le digo a la persona que estuvo 4 meses trabajando con nosotros, yo hablaba en castellano, el traductor mío lo pasaba en francés, el francés le contestaba, yo recibía. Le pregunto, ¿no sabes nada en argentino, en castellano? Y la persona hablaba el francés perfecto castellano. Yo, por suerte, a mis empleados le había dicho en ese momento, muchachos, no se le escapa una palabra de argentino vivo de querer gastar, así tipo agarra algo y después perdemos todo acá. Y yo le digo, pero hablas perfecto. Y el tipo me dijo, no, en los negocios yo hablo solamente francés, sobre todo soy el Metro de Francia. Ni siquiera aceptaba hablar en otro idioma. Otro caso muy famoso es el tema de Galápagos. ¿Por qué Galápagos? Galápagos es más conocido que el propio país donde pertenece, que es Ecuador. Significa que Galápagos tiene más fuerza a nivel mundial que la palabra Ecuador. Pero también hay una estrategia. ¿Cómo posiciono? ¿Lo posiciono dentro de Ecuador? ¿Lo posiciono por separado? Esos son temas como técnicos a determinar. Juan Valdés, justamente de Café Colombia, que estuvimos ahí hablando. El tema del tequila es un tema muy interesante. Tequila es una ciudad que uno se imagina, bueno, debe ser muy, muy rica. En general el tequila no. Es una ciudad pobre donde hay el producto base, que es el agave azul con que hacen el tequila. Y cuando probaron ingresar el tequila a la Argentina, les llamaba la atención qué malo que era el tequila que se tomaba en Argentina. ¿Por qué? Porque como nosotros no somos conocedores, no exigíamos el 100% de agave azul.
El nuestro creo que era un 45%, un 30% del gaso. Significa que el 70% es NN. Pero como no conocedores, lo tomábamos igual. Mientras que los mexicanos no podían entender que se tomara esto. Un tema muy interesante de marca país es el tema de fruta fresca chilena. Los chilenos siempre fueron bastante inteligentes en el manejo de asociación a origen. ¿Qué hicieron los chilenos? Vendían el concepto de fruta fresca chilena. ¿Para qué les servía eso? Para que la gente pidiera productos chilenos en los supermercados de Europa. ¿Y esto para qué sirve? Esto permite un tema de negociación mayor. ¿Por qué? Porque al tener un origen es más difícil cambiar el producto. Le doy un ejemplo de una empresa. Intel tenía una propaganda hace muchos años que era de Superman. Decía, si vos querés ver como Superman, qué tiene tu computadora adentro y que sea buena, fíjate que es Intel. La publicidad iba hacia el consumidor final de la computadora, el cual no compra Intel, porque compra la computadora. ¿Pero por qué hacía Intel esta publicidad? Porque cuando negociaba con las empresas tenía el valor, mirá, vos me tenés que pagar más porque nosotros tenemos un valor de marca y te van a pedir nuestro procesador. Chile hizo lo mismo, tal vez así que hasta había frutas argentinas a veces que pasaban por chilenas, por la identificación de la marca chilena. Otro tema muy interesante es, nombrándoles temas como para que tengan la idea en todo el mundo, es el tema de Cartagena de Indias. Nosotros trabajamos en un concepto de la marca de Cartagena, pero el concepto de Cartagena de Indias es interesante porque turísticamente se vendía Cartagena de Indias y no como parte de Colombia. ¿Por qué? Porque turísticamente le era más fuerte el tema de ser de Cartagena que el tema de pertenecer a Colombia. Hay una gran discusión. Un tema que muchas veces se habla en Argentina, hay 10.000 animales para todas las variantes, es el tema de cuál es la mascota nacional. Los franceses nunca eso lo discutieron. Siempre fue el gallo. Y uno ve en los diferentes eventos, mundiales deportivos, actividades, que hay un gallo más o menos simpático, más o menos formal, pero siempre es el gallo. Es decir, tuvieron siempre la inteligencia de trabajar bajo un mismo concepto. Miren algo curioso. El único momento que no se usó el gallo en Francia fue con Napoleón. ¿Por qué? Y porque Napoleón realmente era un hombre brillante que hasta de marca país había. El gallo tiene cierta connotación con el campo y con la democracia para los franceses. Y él quería ser un emperador. Por eso en su periodo fue el momento en Francia que menos usó el gallo. ¿Por qué? Porque no iba con lo que él quería ideológicamente o políticamente lograr. En el caso de Medellín, Medellín es una ciudad, al quien no conoce, similar a Mendoza. ¿Sí? Tiene unos 1.200 metros de altura, tiene características hermosas, tiene por el tema climático de la altura, es primavera eterna. Todo el año hace 25 grados más o menos, no hace ni grandes temperaturas. Colombia, la temperatura, uno trabajó varios años, varía, depende la altura. Por ejemplo, uno piensa que Bogotá hace mucho calor y Bogotá nunca hace calor. ¿Por qué? Porque está a 2.500 metros de altura, 2.400 metros de altura. Entonces, Bogotá es todo el año 20 grados, 18, 20 grados. Cuando uno baja a Cartagena, por ejemplo, que es el llano, la playa, que ya está a nivel del mar, y la temperatura todo el año es 40 grados. Y Medellín tiene lo que se llama primavera eterna, tiene un sector industrial fuerte, y a su vez, de tener un sector industrial, tiene hasta culturalmente, las gordas de Botero. Botero es probablemente el artista más reconocido colombiano, es de Cartagena, de Medellín. Yo recuerdo en su momento, cuando estaba haciendo la marca de Colombia, nosotros estábamos trabajando en una empresa asociada en Colombia y habíamos presentado una propuesta que después, bueno, no fue tomado, lo estaba haciendo en ese momento lo manejaba una asesoría americana en Colombia, que nosotros dijimos, la marca de Colombia es muy fácil. Tienen con vida los dos personajes más importantes de su historia, Botero y García Márquez, en ese momento. Tiene que ser un logo hecho por Botero y la frase por García Márquez. Ese logo recorre el mundo y sería famoso. Pero bueno, en ese momento los asesores americanos decidieron que no conocían a Botero, bueno, era un desastre.
Nosotros no teníamos problema, pero me acuerdo que yo trabajaba con gente de Medellín y los quería matar, más o menos. Pero Medellín también tiene otro gran problema. Es asociado al cartel de Medellín. El famoso caso de Escobar y todo eso es en Medellín. Y eso no cabe duda que es un tema que pesa sobre la misma ciudad o la misma variante. Hablando de otros casos, está el caso de que también hablado del caso de whisky Escocia. El whisky Escocia es un fenómeno realmente muy importante. Tan importante es que en muchos países se habla directamente de tomar un escocés. No existe ningún producto salvo en el whisky escocés, solo en el whisky. Y esto es un tema importante. Ahí justamente planteamos el tema de Bolivia. Bolivia, el tema de altura y planicie, no es un tema menor. Es decir, las rivalidades existentes entre La Paz y Santa Cruz son más grandes que las que existen en otro país. Yo recuerdo a veces hablar con argentinos y me dicen, no, pero en Argentina es lo mismo. Yo trabajé otro tema en el marketing, que es el tema del fútbol y otras variantes allá. Para que tengan una idea, los árbitros, cuando juega un equipo de fútbol de Santa Cruz con uno de La Paz, tiene que ser de otro lugar, porque es como si fuera un partido internacional. Es todo es más, uno le manda la culpa de lo que es el país, los de la altura se llaman los Coya, y los de la planicie, los de Santa Cruz, los Cambas, se mandan una rivalidad muy grande. Creo que debe ser de las más fuertes en Latinoamérica. Probablemente la segunda puede llegar a ser Quito, Guayaquil, en Ecuador, pero es a un nivel desconocido para nosotros. Por último, está el tema, hay varios casos, pero nombré algunos casos, quería nombrarle tipo diferenciales, el tema de Venezuela con las reinas de belleza. Uno puede pensar que Venezuela siempre tuvo la mayoría de reinas de belleza. Yo en Ecuador tuve la oportunidad de estar en un concurso, pero no por algo importante, estaba en el Ecuador, en el lugar donde se desarrollaba, por otro tema, y uno veía que venía la candidata de Venezuela y todas las cámaras van a ella por ser venezolana. Y uno dice, bueno, esto es la belleza de la venezolana. No, hay una persona que se dedica a reclutar a las chicas venezolanas de muy chicas para ser reina y las preparan para ser reina. Y él habla de que esto se podía haber hecho en Argentina o en Paraguay, que tienen mezclas de razas como para hacerlo. Tema hasta, diría, de un racismo terrible. ¿En qué sentido? A las niñas de muy chiquitas las preparan, es decir, pero siempre se habló por qué Venezuela no aprovechó eso para vender productos de belleza, con esa asociación y ese peso que le daban esas reinas. Pero ojo, hacer reina en Venezuela es ser parte integral muy fuerte de una sociedad. Estos son algunos de una gran cantidad de casos que uno pudiera hablar de marca. Por último, les quería comentar, es decir, la marca país o la marca de origen es un tema muy importante a poder desarrollar y bueno, muy fuerte a poder hacerse. Bueno, creo que es una marca, es un tema, una herramienta válida para las empresas y también es muy válido el tema marca país para promover el turismo, las exportaciones de los diferentes lugares y es una forma efectiva de poder exportar. Bueno, terminé de paseo horario, sé cómo es, estoy muy bien, gracias Roberto. A ver si los asistentes quieren hacer alguna pregunta relacionada con los temas que se han hablado, alguna duda, algo para aclarar. Yo mientras te preparo alguna pregunta te decía, el otro día escuchaba en una nota que habías dado que decías que a las empresas argentinas les falta más marketing, ¿no? El punto de vista que es analizar más al consumidor y trabajar más desde el punto de vista del consumidor, y en general la empresa argentina que exportadora trabaja más sobre la oferta que sobre el consumidor. ¿Por qué no aclaras ese pensamiento que me parece que es una cosa que teníamos que trabajar en mejorarla? Sí, vos sabés que es un tema, hicimos sobre un tema, un diplomado sobre diferentes entes de promoción, analizando estudios y diferentes trabajos. El tema de que a mí llegó a la conclusión es que nosotros vemos más la promoción del punto de vista del comprador y no, perdón, del vendedor y no del comprador.
Y esto es un gran error. La gente no nos va a comprar porque necesitamos que compren nuestros productos. Nos va a comprar porque necesita de nuestros productos. Y es un tema muy fuerte a trabajar. Ustedes son de carrera de comercio exterior. Con Marcelo nos conocemos hace más de 30 años en la parte educativa de comercio exterior y hablamos de tema. Comúnmente la gente que nos formamos en comercio exterior tenemos una predisposición a las carreras operativas, que son fundamentales. Pero en la venta hace falta gente de marketing y de publicidad para poder llegar al mercado y poder vender. Y creo que es un tema muy fuerte a trabajar. Si uno ve la presentación de Argentina, casi siempre adolecen de eso. El tema del análisis del comprador. Bien, bien. Yo siempre digo que en la carrera hay como dos perfiles. Uno, el operativo, uno lo ve en las búsquedas. Ahora a través de nuestro perfil de LinkedIn vemos que hay muchas búsquedas, muchas operativas, pero también hay muchas que tratan de buscar gente que busque oportunidades de mercado, que esté atenta. Hay una necesidad de las empresas también de generar nuevos negocios y un perfil de profesional que es necesario también desarrollar, relacionado con esto que estás diciendo. Acá tenemos de Eduardo Cachelo una pregunta. A ver, ¿existe un organismo nacional que nos permita acceder a una licencia de marca país para nuestros productos? A ver, la marca país comienza formalmente con lo de la cinta argentina. Yo tuve que ver en ese proceso con el peronismo, a ver, formalmente, ¿no? Es decir, la presentación de marca país. Luego el otro gobierno lo cambió el tema del logo, se dejó un poco de trabajar, sectores, pero comúnmente en la Argentina tenía una dependencia de turismo, el tema de exportaciones y una dependencia directa a veces de presidencia. Ahora están en ese proceso a ver quién lo va a manejar, pero comúnmente en Argentina se manejó a través sobre todo de turismo. Pero hubo un gran cambio de un momento a otro, es decir, uno le dio un peso a la marca que otro no se lo dio. Eso es innegable. Pero sí existen organismos, lo mismo existe en las provincias. Es decir, o en las ciudades existe un tema de marcas. Nosotros en la actualidad estamos trabajando en marcas de provincias y de ciudades, que tienen su propio desarrollo de marca. ¿Cómo se podría lograr una exportación y posicionar nuestro producto marca país en estos tiempos de pandemia, observando que el mundo entero teme abrir sus puertas al comercio? A ver, los otros días estamos hablando, justamente una nota que he sacado es la marca país en los tiempos de la pandemia. No cabe duda que todo el tema de pandemia es una parálisis general a nivel mundial. Pero también uno tiene que ver en qué situación está. Yo doy un ejemplo puntual. Otra vez, asesorando un tema de Ecuador, en su peor momento con Guayaquil, el tema de los casos, le decía, mira, a Ecuador le conviene no hablar de nada de marca, de nada, porque en este momento, a veces diferentes hechos te matan cualquier marca. Por ejemplo, Japón siempre fue sinónimo de tecnología, pero cuando vino el tsunami, Japón era sinónimo de tsunami. Ecuador en este momento fue en un momento sinónimo de que la gente moría por el coronavirus y no había para ataúdes y hacían ataúdes de cartón. Entonces también una estrategia, en ese momento era no hagamos nada. Creo que lo destino, en el caso de turismo de otros lugares, es mostrarse, no para que lo vengan a ver, pero bueno, estamos esperando, nos estamos preparando. Y lo mismo los productos van a tener que, el tema de la pandemia y post pandemia va a ser muy importante. Por ejemplo, temas que ahora son, parece ciencia ficción, ¿no? El tema de los protocolos. Los protocolos de limpieza, de seguridad, pasa a ser un factor de venta en hotelería, en productos, en todo. Y esto es algo, o sea, yo le doy un ejemplo con la agencia. Creo que nunca hicimos tanta cantidad de protocolos animados como ahora, un tema que nos llamó hasta la atención. Pero sí creo que el tema de post-pandemia va a dar una oportunidad, pero sabiéndose adecuar al mercado que viene. Un mercado donde el tema de las normas, pero ya no las normas para ingresar a un país, sino de la gente va a pedir esas normas.
Es decir, nos pasa con la vida nuestra. Uno hoy va a tomar algo afuera en una cafetería y se fija a ver cómo lo atienden, si toca las cosas, si no las toca. Y esto es a nivel mundial. Pero creo que va a haber un replanteo en todo lo que ustedes están en exportación, muchos de ustedes en la forma de promocionar, van a tener que cambiar los tipos de eventos. Habrá ronda de negocios ya más a lo virtual. Hoy por hoy vamos al caso universitario, estamos hablando de empezar la clase. Si bien las tecnologías existían, si algo da esta pandemia global a la exportación y a todo, es un acelerador de procesos. El Zoom ya existía, pero nunca fue tan masivo. Hoy es masivo para un nene de 5 años para festejar el cumpleaños con sus amiguitos. Y esto es tema de no retorno, y la forma de promoción, de ronda de negocio, todo eso en el mundo va a cambiar. Va a cambiar porque el mundo ha cambiado. Acá yo no hablo, a ver, yo no soy un experto en saber si la pandemia hay que hacer esto, blanco, negro, no, desconozco el tema, soy un desconocedor, pero sí que hay una fuerza en la comunicación, todo eso, que va a cambiar todo, la enseñanza, todo. No olvidemos que el sistema educativo nuestro, antes el sistema educativo nuestro se permitía el Zoom para menores de 18 años, y hoy los colegios tienen que dar por Zoom. Y muchos de estos cambios son para quedarse. Así que ustedes que están en todo el tema de comercio exterior, o que están trabajando, tienen un gran desafío. Es decir, cómo presentar productos, cómo exportar ante un mundo totalmente cambiado, y con algunas cosas que no van a retornar a ser nunca como antes. ¿Por qué no, Eduardo, no sacás, te pones el micrófono y explicás un poco la pregunta que desarrollaste con referencia a la Universidad de La Matanza como una institución educativa marca país? ¿Por qué no lo aclarás, este tema de la asociación, realmente el pensamiento? A ver, ¿por qué no lo hablas mejor? Sí, mi idea era plantearlo principalmente si la universidad con otras universidades en el exterior podrían hacer alianzas mutuamente y forzando esta alianza como marca país entre ambas universidades. A ver, vos es que si hay un tema que Argentina se lo reconoce, es por el tema educativo, sobre todo el sistema universitario. Los profesores, disfrutamos esa ventaja. Uno ha podido dar conferencias o dar cursos en diferentes países, y uno de los motivos porque somos argentinos. Es decir, no es soberbio, sino porque nos consideran un tema. La Universidad de La Matanza. A ver, vamos a empezar. La Universidad de La Matanza es un fenómeno de marca país. Es una identificación con un origen muy fuerte. Sí, sí. Por eso hablamos de país en un concepto amplio. Hablamos de una marca ciudad, es decir, ya de por sí es una marca país la Universidad de La Matanza. Y el sistema educativo argentino, especialmente con las nuevas tecnologías estas digitales, yo soy convencido que es una gran oportunidad para las universidades. Yo planteé el caso de la Universidad de Palermo. La Universidad de Palermo no es el sinónimo de la mejor universidad de la Argentina, creo que no está fuera de discusión que no lo es. Pero ellos salieron a venderse como que eran la universidad de los argentinos. Y como la gente no conocía, mucha gente... Mirá, el 80% de los posgrados durante muchos años en la Universidad de Palermo eran todos extranjeros. Y pagaban el doble que los argentinos. Y ponían 2 o 3 argentinos hasta becados para que haya argentinos en los cursos. Es decir, yo cuando fui a dar charlas y no podía creerlo. Pero no cabe duda que hay una gran oportunidad. Y aparte creo que el tema de universidades como la de La Matanza, que son universidades públicas y todo tipo de variantes, me parece un tema por demás interesante. Y creo que a nivel de habla Latinoamérica, no te olvides que la UBA también siempre está considerada entre las mejores universidades. Me parece que no cabe duda que es un gran desarrollo de producto para la universidad. Es decir, no solo hacia el exterior, sino hacia las provincias. Es decir, hoy por hoy puedes tener un seminario de comercio exterior federal y tener alumnos de todas las provincias. Es decir, creo que ha cambiado lo que yo, y creo que sí, lo que vos decís, me parece que son los temas más fuertes que Argentina, y las instituciones educativas deberían trabajar. Como te digo yo, entendiendo
que la persona que compra, hay que satisfacer al comprador. Es decir, no, nosotros tenemos necesidad de vender esto. No, tenemos que llegar a lo que ellos necesitan. Pero no cabe duda que la Universidad de La Matanza, sola o aliada con otros, es una gran oportunidad con el tema educativo. Porque a ellos les gusta, da prestigio la educación argentina. Sobre todo en toda Latinoamérica. Me parece una muy buena anotación y es un tema que a mí, en lo personal, siempre, últimamente, tenía muy en mente, el tema del fenómeno educativo argentino hacia afuera. Particularmente voy a contar un ejemplo, yo también doy clases y bueno, esta semana justamente di clases en universidades en una universidad de la Ciudad de México. Les llama mucho la atención el nombre de la universidad. Todos, la primera pregunta es ¿por qué se llama la Universidad de La Matanza? La primera pregunta que me hacen. A nosotros no estamos tan habituados a escucharlo que no nos planteamos por qué se llama La Matanza. Y otro tema que también quería comentarte, que fue esta semana que comenté con dos grupos importantes en número de estudiantes universitarios de Ciudad de México, les pregunté las primeras imágenes que se les de Argentina, y en los dos casos, en los dos cursos, la primera palabra o la primera imagen que se les vino a los alumnos fue Messi. Dijeron la palabra Messi. Sí. Es muy fuerte, que antes era Maradona en nuestra generación, y hoy en el mundo Messi tiene una relación con la marca país Argentina muy fuerte. Totalmente, es decir, a ver, en la época de Maradona se hizo un estudio cuáles eran las personas más conocidas en el mundo. En ese momento era el presidente de Estados Unidos, el Papa y Maradona, con la diferencia que el Papa y el presidente de Estados Unidos era por el cargo y Maradona era por Maradona. Y creo que si hoy hacen esto, probablemente pase lo mismo. Es decir, la connotación es fuertísima, es decir, calculo que probablemente terminen siendo los tres, el Papa, el presidente de Estados Unidos y hoy sería Messi. Acá no significa, a ver, que Trump sea bueno, es decir, que el más conocido puede ser conocido por cualquier cosa, pero no cabe duda que la gente lo identifica. Y si vamos de caso, miren las cosas increíbles de Argentina. Si sería manteniéndose eso, de los tres personajes más conocidos del mundo, dos son argentinos. Eso creo que en ningún país del mundo. A veces nosotros hablábamos, tenemos cosas, los argentinos, todo, pero tenemos cosas que son increíbles. Como eso, si se mantuviera esa medición, ningún país tendría de los tres mejores, de los tipos más conocidos del mundo, dos. Es decir, hoy Argentina con Messi y Maradona lo podría tener. Estamos hablando de conocimiento, acá no estamos hablando de valores, pero es innegable que lo son. Es decir, Argentina tiene algunos íconos de conocimiento que realmente son muy fuertes a utilizar y a aprovechar. Es decir, realmente. Sí, otro de los aspectos que me citaron los alumnos, y en esta una universidad de comunicación, fue la creatividad argentina, ¿no? La comunicación y publicidad, que también dice que tenemos una imagen de una buena calidad de profesionales argentinos en estas disciplinas. Todo lo que es publicidad, en general, muchos se han ido al exterior y han triunfado, y hay muchos publicistas y creativos argentinos en México, ¿no? Y en España y en Brasil, pero eso también incide. Sí. El caso de publicidad, creo que hay en la región, creo que Argentina y Brasil tienen un tema de marketing y publicidad excelente. Tal es así que lo voy a hablar de España. Muchas de las multinacionales de publicidad española, el director creativo es argentino. Muchas, sí, creo que. Sí, creo que también, a ver, se da un fenómeno muy particular. A mí me tocó, bueno, por el tema de la estación y por el tema de Italia. Nosotros hicimos los partidos de La Paz, hicimos la parte de gráfica también. No es solamente la capacidad, sino la necesidad creativa. ¿En qué sentido?
Cuando nosotros trabajamos en Francia, o en Italia, vos para hacer un stand te dan 9 horas de trabajo y no puedes rotar la gente. Entonces un stand que te lleva 18 horas necesitas dos días. En Argentina eso no existe. El stand lo desarman a las 6 de la tarde y el otro día a las 4 de la tarde y está terminado, quedan toda la noche trabajando. En Italia, una vez hicimos un evento y contratamos una persona para el tema de sonido. Y digo, bueno, vos estás con el sonido, lo conectás, lo prendés, aparte de algo básico. Dice, no, yo soy el que hago los cables. Usted tiene que contratar otra persona para que lo prenda. En Argentina eso no existe. Es decir, es otra realidad. Cuando yo fui a trabajar en el Metro de París, yo tenía un gran miedo. Decía, che, ¿cómo vamos a responder nosotros entre los franceses? Son tan famosos. Y lo que nos dimos cuenta es que a ellos nos daban medidas de todo exacto, nos daban unos tiempos gigantes para desarrollar todo. Yo me acuerdo que nos hacían los bocetos, nosotros terminamos antes de los tiempos y no los mandábamos, porque nos da vergüenza. Pero no porque lo habíamos hecho mal ni nada, sino porque acá en Argentina todos los trabajos del tema de marketing y publicidad, ¿para cuándo es? Para ayer. ¿Qué medida hay? No sé, fíjate. Entonces, el técnico argentino, el creativo argentino, hace de todo. En Europa, el que maneja cable, el que prende, es decir, hay 10.000 profesiones. Nosotros no, todos hacen de todo. Creo que esa necesidad, hay un tema de Copani que lo atamos con alambre, en lo creativo ha ayudado mucho. Es decir, han creado creativos brillantes por la necesidad que hay acá. Bueno, estimados asistentes a este webinar, muchas gracias Roberto por tu exposición. Marcelo, me parece que hay unas manitos levantadas. Perdón, yo no las veía, a ver si alguien lo quiere decir oralmente, no lo quiere escribir, por favor. Sí, yo creo que sí, ahí está Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. Dale. Bueno, mi pregunta es la siguiente, digamos, o sea, vinculado a esto que usted hablaba de que las marcas, digamos, tienen un ciclo y de que, por ejemplo, hasta 1930 la Argentina, o sea, se la veía como la París del Sur, tenía, digamos, este tema de las grandes estancias, del polo. Y cuando fue la cumbre del G20, o sea, me acuerdo de haber leído un artículo en el que decía que la Argentina era como un auto italiano, porque, o sea, muy pintoresco por fuera, pero por dentro es como que, digamos, no funcionaba. ¿Podemos hablar en ese sentido de que hay como un deterioro en la marca, digamos, país de lo que es la Argentina y qué influencia tiene el Mercosur en todo esto? Es un tema político. A ver, yo lo que primero que te digo es, a ver, las marcas de productos llevan otro rumbo. Por ejemplo, el tema de la carne argentina fue y sigue siendo diferencial, independiente de temas políticos o económicos. Después vendrá el tema, si hay cuota de exportación, todo, pero en el mundo, vos por algo tenés restaurante argentino y no tenés de otros países. Tenés un diferencial. Tenés factores diferenciales que son los que hablamos recién, que te sirven para... Es fácil ubicar a Argentina con 2 o 3 personajes nuestros. Otros países no lo pueden hacer. No cabe duda que todo problema que tenga una nación repercute hacia afuera, pero no son estrategias de marca país. Solo que, ¿te acuerdas que yo al principio decía, hay un tema de imagen país? La imagen es la percepción que se tiene. Un tema la marca país es un tema estratégico, tiene que haber una estrategia de por medio. Es decir, o por ejemplo, hay una gran discusión, como en Argentina, si tenemos o no una identidad nacional o diferentes variables, pero pues ese es otro tema también. En el caso de la estrategia marca país en Argentina, estamos, no cabe duda, en un proceso. Es una ventaja que si habla de estrategia de marca país, si bien hay países que la trabajaron de hace años, son términos bastante nuevos en sí, pero yo creo que todavía estamos teniendo un potencial grande. Es decir,
hasta palabras que nos favorecen terriblemente. Por ejemplo, Patagonia. Patagonia tiene una connotación mundial impresionante. Es como un lugar indómito, un lugar soñado, ojo, y la marca Patagonia no pertenece a Argentina, pero es un tema puntual. Las marcas dan aspiracionales. Vos hablabas del tema del polo. El polo, no cabe duda que grandes marcas auspician el polo. Si vos te pones a analizar cuánta gente ve polo en el mundo, es un deporte que menos se ve. Pero el polo tiene un aspiracional que hace que la gente diga, es polo. Y entonces las grandes empresas pongan plata y no lo ponen en otro deporte. Vos decís el fútbol, sí, pero el fútbol, millones de personas ven un partido de fútbol. Es decir, si vos ves, no, pero la Palermo se llena de polo, y es verdad, muy importante, Argentina es potencia, pero ¿cuántas personas entran en Palermo? Yo soy hincha de un equipo chico, Ferrocarril Oeste. Creo que cuando peleamos el ascenso llevamos más gente que en un estadio de polo. Sí, por eso creo que Argentina, no cabe duda de que esto es posible, pero tenemos grandes posibilidades permanentes. Y las seguimos teniendo. De lo que hablamos, por ejemplo, el tema universitario, yo soy convencido que tenemos oportunidades. Esto es independiente de temas políticos o no políticos. Yo hablo de connotación de marcas. Tenés valor de marca. Por supuesto, si vos tenés problema interno, te van a pedir más certificaciones para ingresar los productos, todo se complica, eso es innegable. El día a día tiene una repercusión, pero tenemos una connotación que me parece importante. Bueno, Alejandra, no sé si ves a alguien que esté con mano levantada. Ah, Bianca. Hola. Hola a todos. Hola, Roberto, un gusto. Quisiera hacerte una preguntita. ¿Usted cree que es conveniente que la elección de la marca país quede en manos de la comunidad? Voy a ejemplificar esto. El año pasado, Paraguay convocó a un concurso abierto a todos los paraguayos o extranjeros residentes que estén en el país que trabajasen en el sector de comunicación visual y gráfica y, o sea, con la idea de armar un logo, una marca, ¿sí? Después se seleccionaron 5 y fueron sometidos a votación popular. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Usted cree que es conveniente que esa elección quede en manos de la votación popular, siendo la marca país una estrategia para posicionar al país y atraer turismo, inversiones? Sí, a ver, muy buena pregunta. El primer tema es que cuando ya se le seleccionaron, hola, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Cuando se seleccionaron 5, el caso de Paraguay, sí. Ya se sabía que esos 5 eran buenos. Ajá. Creo que parte de la estrategia de Paraguay fue meter a la gente en la decisión. ¿En qué sentido? De los 5, los 5 tenían para los técnicos, después estaremos de acuerdo si estarían bien elegidos o no, tenían connotaciones para ser elegidos. Porque, ojo, entonces, ¿qué hicieron? Como parte de la estrategia, dijeron, vamos a posicionarlo en la sociedad con todo. Vamos a darle, es decir, creo que ya era parte de una estrategia. Pero marcaste algo que es muy importante. La estrategia tiene que venir antes que el logo. El logo, a ver, a nadie se le ocurre, yo me asocio con Marcelo, su profesor Franco, en un negocio. Y dije, bueno, a los dos nos gusta el tema de marketing y publicidad, decimos, bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Después decimos a qué nos dedicamos, sería absurdo. Primero hay que hacer la estrategia de negocio, vamos a hacer todo esto. Acá es lo mismo, igual uno de los grandes problemas de marca país en el mundo. Es más, no solo en el mundo, sino que hay de financiación internacional que se financian marca país como logos. No cabe duda que es importante. Pero primero tiene que haber una estrategia. Hay países que hicieron primero el logo y no había estrategia. No, tal cual, por eso es que hago esta pregunta, porque a mí realmente me llama la atención de que, bueno...
me parece que había una estrategia de por medio, lo cual no desconozco, pero, porque, a ver, si no hubiese habido estrategia, hubiesen dicho, bueno, elijamos libremente. Ya tenían 5, que cualquiera de esos 5 seguramente para los técnicos cubrirían esa necesidad, porque no te olvides que en el diseño, más allá de lo técnico, existe un valor, siempre existe el tema del gusto. Es decir, más allá de decir, hay cosas que están bien hechas y por cierta tendencia te gusta más. Nosotros cuando hablamos del caso de Colombia, nosotros presentamos una estrategia o un tema de logo, que yo dije, mira, si hacen un redondel, que lo hizo Botero, y García Márquez pone soy colombiano, es el mejor logo que puede hacer Colombia en su historia. No por el logo, sino por quién lo hacía. Hubiese sido una gran connotación a nivel mundial ese logo. Es decir, creo que lo que hicieron fue eso, es decir, nosotros en Argentina, cuando se eligió el primer logo de marca país, se llamó un tema de notables. Notables, y era gente muy fuerte, 5 o 6 argentinos más conocidos, que estábamos los que hicimos la estrategia y después ellos eligieron libremente el logo. Pero calcular es hasta dónde está el tema de elección de logos, ¿no? Una de las variantes del tema de Argentina en ese momento del concurso del jurado era cómo había que elegirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros que estábamos con la estrategia, si bien no podíamos determinar quién gane, podíamos influenciar algún logo. ¿Cómo? Pongámosle que yo digo, bueno, se van a hacer tandas de 30. Y yo tengo un logo que es bueno, técnicamente. Lo pongo con los malos, para que clasifique. Y a los 30 mejores los pongo juntos. Y se clasifica uno. Está bien, con eso no me asegure que tal vez el otro le gane. Pero puedo digitalizar, puedo manejar el tema que... Nosotros en Argentina en ese momento del concurso tomó la medida que no había ninguna norma. Que el jurado elegía como quería. Por grupo, individual. Y ellos como eran tan técnicos, los primeros que les preocuparon para poner la firma era cómo era la forma de votación. Y nosotros entendiendo que podía haber ese tema, dijimos, no hay forma de votación. Ustedes deciden lo que quieren y cómo quieren. Y ellos decidieron ellos. Más allá que después tuvieron discusiones, el tema de la cinta, hubo uno que lo aceptaba, otro que no, es decir, me cagó un tema técnico que se planteó en tipos realmente muy reconocidos. Uno decía que los 3 ganadores tenían que venir los especialistas a hablar. Y otro dijo, no estoy para nada de acuerdo con que venga alguien a hablar, porque cuando hagamos el logo afuera, que lo vamos a llevar al especialista que hable, y si el logo que me gusta a mí es un tartamudo, que no sabe hablar, ¿va a perder ese logo? El logo es un logo, decía él. Estamos hablando de gente de primerísima línea internacional. Y yo creo que es parte de una estrategia, creo que tiene que haber expertos atrás, obvio. Creo que en el caso de Paraguay, la elección era entre los 5 que iban a ganar. Parece que eso fue, la intención fue creo, si conozco el tema, pero no te lo puedo asegurar. Pero no fue totalmente abierto. Pero sí, es una pregunta. Tendría que estar gente especializada en las decisiones. Pero me parece que en 2 o 3 opciones sí podría hacerse. Marketineramente, Marcelo es muy conocedor del tema, está bueno, porque también haces que la gente hable del logo antes que salga a la vez, antes que ya esté. Claro, que lo sienta propio, a eso es lo que usted apunta. Le decimos el engagement que vemos, claro. El compromiso, el engancharse en el tema, el involucramiento en el tema. Eso se puede lograr. Creo que parte de una estrategia fue en ese momento. Bien, bueno, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más, y si no, ya vamos finalizando, que nos hemos extendido un poco, algunos tienen que asistir a clases. Profe, yo tengo una consulta. Buenas noches, Roberto. Quería consultarle por el caso de la marca país en el sector vitivinícola de Argentina y la competencia que hay con Chile. Por lo que estuvimos analizando en un trabajo que estamos llevando a cabo en práctica profesional, viendo el desarrollo de la promoción de exportaciones en Argentina, vemos que dentro de lo que es Argentina y su estrategia de marca país,
si bien está fomentada, ahora incluida con el cambio de logo que hubo en el 2018, se incluyó además del turismo, la inversión extranjera directa y el tema de las exportaciones, vemos que es muy difícil para el vino argentino posicionarse como un conjunto en exportaciones. No sé si me explico con la pregunta. Y no sé qué opina usted al respecto, si ve futuro en esto. Creo que el vino argentino tiene una posibilidad que el chileno no lo tiene. Esto digo a nivel marketing, no es subjetividad de un profesional, no es algo técnico. Es que nosotros tenemos mayor posibilidad de variación de marca. Porque Chile, llegado el caso, sí, tenés de todo, del norte al sur, varía bastante, está siempre dentro de un tema de llanura. No te olvides que Argentina tenés desde el vino patagónico hasta el vino salteño, está habiendo cultivo, es decir, creo que Argentina tiene un gran potencial, y el gran potencial también se lo puede dar su connotación con la carne. Entonces tenemos un producto de acompañamiento que para mí es muy fuerte. Yo hace muchos años, cuando escribí Marca País, lo que usted está estudiando, yo lo tenía pensaba, yo dije que Argentina tenía que crear el vino con aroma tango. Y yo me decía, ¿qué es el aroma tango? No tengo la menor idea, pero los chilenos no lo pueden hacer, porque el tango es argentino. Y nosotros podemos ver, no, mira, cuando abrís un vino argentino es el tango hecho uva. Y es una posibilidad que Argentina siempre tiene. Es decir, yo creo que Argentina tiene estratégicamente posibilidades superiores a Chile. Lo que hay que reconocer algo. Chile es un país que se sabe manejar excelentemente en marketing. Le doy un ejemplo puntual. En un momento Chile vendía, decía, si trabajás con Chile, tenés acceso a 1000 convenios internacionales, no me acuerdo cuánto era. A ver, todo país, entre protocolo de acuerdo, buena intención, tiene, no sé, 10.000, pero ahí los vende. Los chilenos lo vendían. Ya tenemos esto y por eso somos apertura al mundo. Es decir, el concepto marketinero de Chile ha sido muy fuerte. No te olvides que los vinos de Chile vendían el descorche. Mirá lo que hacían. Internacionalmente a los mozos, cuando iban con 3 o 4 corchos, les regalaban una camisa, un destapador a los mozos. ¿Por qué lo hacían? Porque el mozo, entre un vino que no le daba nada y otro que le regalaba algo, cuando venía... Es el que recomienda. Obvio. Es decir, siempre fueron muy inteligentes con el tema de... Ustedes han estudiado un tema muy inteligente. Y si están haciendo el vino, hay un tema muy interesante el vino. Australia, cuando hace su marca país, dentro de las connotaciones de la marca, dicen hay que usar el vino. Porque el vino no es un cultivo tradicional y da connotaciones de historia, de tradición que a Australia le puede servir. Y eso nos sirve a la marca país Australia. Dice asociarse con Australia para fomentar la marca país. Al vino le servía, a Australia le servía su asociación con el vino. Ok, entiendo. Las productoras lo hacen, ojo. Por ejemplo, tengo un ejemplo puntual. La Pampa ahora va a empezar a trabajar mucho, tengo relación con ese tema, con el tema de las bodegas de La Pampa, la bodega del desierto y varias bodegas de La Pampa. Porque te da otra connotación. Saliendo un poco de lo que es Mendoza. Totalmente. Y, ojo, mirá, los salteños son inteligentes. ¿Dónde está el Museo del Vino? En Salta. Los mendocinos se querían matar. Sí, también lo tenemos ese como dato de color. Sí. Y le hago una última consulta y no lo molesto más. No, respecto a lo que es la estrategia que están implementando en la parte del vino, vemos que está muy pobre y que, como dice usted, podríamos relacionarla un poco más a los momentos, a lo que es cultural nuestro del asado, por ejemplo, lo que dijo del vino con aroma tango, que nosotros sí lo podemos hacer porque lo estamos asociando a algo totalmente cultural argentino. Eso podría implementarse como una estrategia en lo que es el sector este y utilizarlo de los embajadores. Y tenés otro tema para mí vital. Tenés Boca de Expendio. Vos tenés restaurantes. En su momento yo trabajé un tema que era cadena de restaurantes argentinos. Yo trabajo con tema de restaurante argentino en Londres y en Suecia. Y vos tenés restaurante argentino en todo el mundo.
En las principales ciudades del mundo tenés un restaurante argentino. La posibilidad que tiene el vino argentino, el restaurante argentino, es mejor que venderlo en cualquier vinoteca. Esa es una oportunidad única. Nosotros tenemos, Marcelo es más experto que uno y conocemos fuerte del tema de marketing. Nosotros tenemos Boca de Expendio, que son los restaurantes argentinos en el mundo. Todas las grandes ciudades del mundo tienen restaurantes argentinos. Y el restaurante argentino de muchos lugares, casi siempre, son exitosos y hasta de targets económicos. En Londres, los restaurantes argentinos, yo conozco a algunos que tienen una cadena de restaurantes argentinos, son de alto target económico. Es decir, y hay una predisposición en esos lugares a consumir productos argentinos. Vos imagínate, en un restaurante argentino, ¿qué vas a consumir? ¿Vino chileno o vino argentino? Claro, argentino, pero no porque sea mejor o peor, sino por la connotación del país. Si vos vas a un restaurante chino y te digo, tengo cerveza filipina o china, y vas a tomar la china. ¿Por qué? Y porque estoy en el restaurante chino, si hay una predisposición a... Yo creo que el vino argentino con los restaurantes es un tema muy fuerte. Lo tiene armado ya. Exacto, y podíamos sumar el tema de los enólogos que están siendo muy reconocidos a nivel mundial, los argentinos. Totalmente, Argentina tiene un potencial en ese tema muy fuerte. Lo que pasa es que como todo el tema, cada vez las bodegas internacionales ya no son de un país, sino son compradas por fuera, pasan a ser como grandes multinacionales que tienen bodegas en todos lados o cervecerías en todos lados. Claro, se pierde un poco el romanticismo de la situación. Sí, igual se asocia al origen, no tiene ningún problema. Es decir, pero sí, no cabe duda. Pero el tema del vino es muy interesante. Sí, tenemos mucho para desarrollar, la verdad. Por tradición, es la bebida alcohólica la que más han trabajado con el tema de origen siempre. En todo el mundo. Ese dato no lo teníamos. Sí, lo que vos quieras buscar en el mundo, lo vas a ver. Es decir, es muy asociado el concepto de marca país o marca origen al vino. Al vino, al whisky, a todas las bebidas alcohólicas. Perfecto. Muchas gracias, Roberto, por toda la explicación y los ejemplos. No, por favor. Bueno, ¿y alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? No, finalizamos agradeciendo a Roberto todo este espacio, todas las 2 horas que nos dedicaste. Muchas gracias. Bueno, no, un gusto, Marcelo. A todos los alumnos. Un gusto a tus alumnos y un gusto estar en la Universidad de La Matanza y poder haber hecho algo con vos, que éramos muy jóvenes cuando nos conocimos, hace más de 35 años, así que es un gustazo personal estar acá y bueno, estar con los chicos de la Universidad de La Matanza también es un gusto personal y cualquier duda por medio de los profesores me pueden escribir, me pueden hacer consulta, a la entera disposición de todos ustedes. Bueno, gracias chicos, quedamos para la próxima, que la próxima hacemos una charla con un especialista en marketing internacional referida a la promoción de exportaciones en el contexto de post-pandemia. Y después, también en el mismo mes, vamos a realizar una relacionada operativa con los Incotars 2020. Así que a los que están, que todos están relacionados con el tema, estén atentos para las próximas charlas. Gracias Roberto y gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.